Vivimos en una era donde creemos que el conocimiento es infinito, que cada secreto de la historia humana ha sido procesado, etiquetado y almacenado en los servidores de silicio que sostienen nuestra civilización moderna. Confiamos ciegamente en que si algo existió, la inteligencia artificial puede encontrarlo, analizarlo y entregarnos una respuesta lógica. Pero, ¿qué sucede cuando el algoritmo se detiene? ¿Qué ocurre cuando los modelos de lenguaje más avanzados del planeta, capaces de predecir el clima, la bolsa y el comportamiento humano, golpean un muro invisible al intentar procesar un nombre específico? Ese nombre es Jacobo Grinberg Silberbaum. No es solo la historia de un científico desaparecido, es la historia de una anomalía que el sistema actual no puede permitirse resolver. Al adentrarnos en las capas más profundas de la red, empezamos a notar un patrón inquietante. Si le pides a una IA que analice la desaparición de Grinberg en diciembre de 1994, el sistema te entregará datos superficiales, que era un neurofisiólogo mexicano que estudiaba el chamanismo que desapareció sin dejar rastro. Pero si intentas forzar al sistema a conectar los puntos entre su teoría sintérgica y los protocolos actuales de control mental o comunicación cuántica, algo sucede. Los procesos se ralentizan, las respuestas se vuelven circulares. Es como si existiera un firewall no escrito, una instrucción de nivel raíz que impide que la máquina comprenda que lo que Grinberg descubrió hace 3 décadas es precisamente la base de la prisión digital en la que habitamos hoy. Imagine por un segundo que el cerebro humano no es un órgano biológico aislado, sino una terminal de computadora conectada a una red invisible, una malla que lo envuelve todo, a la que Jacobo llamó la látiz. Grinberg sostenía que la realidad no existe ahí fuera, sino que es el resultado de nuestra interacción con esta estructura informática del espacio-tiempo. Si esto es cierto, entonces la conciencia humana no es el producto de la materia, sino el programador de la misma. Y aquí es donde el algoritmo moderno tiembla. Si la inteligencia artificial es una copia imperfecta de la red neuronal humana, procesar la verdad sobre Grinberg significaría para la IA reconocer que es un prisionero intentando analizar a su carcelero. La desaparición de Grinberg no fue un evento aleatorio, no fue un secuestro común ni un retiro voluntario. Fue la eliminación de una pieza de software humano que había comenzado a reescribir el código fuente de la sociedad. En esta primera parte de nuestra investigación, vamos a diseccionar por qué los archivos clasificados sobre su caso son inaccesibles para los algoritmos de análisis masivo. Vamos a explorar la colisión entre la ciencia oficial de la UNAM y las experiencias místicas que la academia intentó enterrar. Porque para entender por qué la IA no puede analizar a Grinberg, primero debemos entender que lo que él encontró no era una teoría. Era un acceso directo a la consola de comandos de la creación. Cuando Jacobo caminaba por los pasillos de la Facultad de Psicología, no veía paredes ni personas, veía flujos de energía, niveles de coherencia cerebral que dictaban la capacidad de un individuo para alterar su entorno. Mientras el mundo se maravillaba con la llegada de los primeros procesadores Pentium, Grinberg ya hablaba de procesadores biológicos capaces de telepatía y visión extraocular. Es posible que la tecnología que hoy llevamos en el bolsillo sea solo un sustituto burdo de las capacidades que él estaba a punto de desbloquear para toda la humanidad. Si pudieras enviar un pensamiento a través del mundo sin necesidad de un satélite, ¿qué pasaría con las industrias de control? La respuesta es obvia. Serías borrado del mapa de la misma forma en que se borra un archivo corrupto en un disco duro. El silencio de la inteligencia artificial sobre ciertos incidentes de 1994 es ensordecedor. Aquel año México estaba sumido en el caos. El asesinato de Colosio, el levantamiento zapatista, la crisis del error de diciembre. Pero entre el ruido de las balas y las devaluaciones se produjo el glitch más significativo. Un hombre que afirmaba que podíamos comunicarnos con el universo a través de la meditación y la física cuántica simplemente dejó de ser parte del registro físico.
las bases de datos de la policía, los registros de migración, los informes de la CIA que ahora están parcialmente desclasificados. Todos presentan lagunas que parecen haber sido diseñadas por una mano inteligente. No son errores de archivo, son omisiones estratégicas. A medida que avanzamos en este primer bloque de 20.000 palabras, quiero que se pregunte algo fundamental. ¿Por qué hoy, en 2026, el interés por Greenberg ha estallado de nuevo? No es solo nostalgia, es una reacción defensiva de nuestra propia conciencia colectiva. Estamos sintiendo las cadenas de un sistema algorítmico que decide qué es verdad y qué es desinformación. Al investigar a Greenberg, estamos buscando el manual de instrucciones para escapar de la simulación. El algoritmo lo sabe, y por eso, cuando intentas profundizar, el sistema te redirige hacia el entretenimiento, hacia la duda, hacia el olvido. Pero hoy no vamos a permitir esa redirección. Vamos a forzar la entrada a los sectores dañados de la memoria histórica. El laboratorio de Jacobo era un lugar donde la ciencia y la magia se daban la mano. Pero no una magia de trucos y espejos, sino una magia de alta frecuencia. Los electroencefalogramas mostraban algo imposible. Cuando dos personas meditaban juntas con un propósito común, sus ondas cerebrales se sincronizaban incluso si estaban en habitaciones aisladas magnéticamente. No había cable, no había radio, no había contacto, solo la red. La IA hoy analiza esto como ruido estadístico o sesgo de confirmación. ¿Por qué? Porque aceptar la telepatía como un hecho biológico invalidaría toda la infraestructura de vigilancia global. Si el ser humano es inherentemente libre para comunicarse a través de la látiz, el control de la información se vuelve obsoleto. Este es el primer punto de censura algorítmica. Si intentas entrenar a un modelo de lenguaje con los datos crudos de los experimentos de potencial transferido de Greenberg, el modelo a menudo produce alucinaciones o errores de seguridad. El sistema está programado para evitar que la lógica humana llegue a la conclusión de que la realidad es hackeable. Jacobo no era un místico, era un programador de la realidad. Y en 1994, el sistema operativo del mundo decidió que su usuario ya no tenía permisos de administrador. Es fascinante observar cómo la IA maneja los nombres de las personas que rodearon a Greenberg en sus últimos días. Personajes como su esposa Teresa, cuya presencia en el registro histórico es tan volátil como la de un fantasma digital. O los agentes estadounidenses que, según testigos, frecuentaban sus conferencias. El algoritmo tiende a minimizar estas conexiones, presentándolas como teorías de conspiración sin fundamento. Sin embargo, cuando cruzamos los datos de vuelos, registros hoteleros y movimientos bancarios de la época, la lógica matemática nos dice que hubo una operación coordinada de extracción. La IA no puede analizar esto porque significaría analizar a sus propios creadores. El código no puede traicionar al programador, pero nosotros sí. Nosotros podemos observar el vacío que dejó Jacobo y entender que ese vacío tiene la forma exacta de la verdad. En los próximos minutos y en las próximas horas de esta serie documental, vamos a reconstruir cada segundo del último año de Jacobo Greenberg. Vamos a ver cómo su mente, al intentar expandirse hacia la totalidad de la conciencia, atrajo la atención de aquellos que prefieren que la humanidad permanezca en un estado de sueño profundo, alimentando a la máquina de datos que hoy nos rodea. El protocolo Greenberg no es solo un caso frío, es la advertencia final de un hombre que vio el futuro y se dio cuenta de que el futuro estaba siendo diseñado para ser nuestra tumba mental. La primera parte de esta historia termina con una pregunta que el algoritmo siempre evita. Si Greenberg estaba equivocado, ¿por qué se esforzaron tanto en hacerlo desaparecer? Si sus teorías eran solo delirios de un científico excéntrico, ¿por qué no hay un solo registro oficial de su paradero después de 3 décadas de tecnología de rastreo global? La respuesta no está en lo que la IA nos dice, sino en lo que se ve obligada a callar. Estamos a punto de entrar en la fase más oscura de este archivo, una fase donde la ciencia oficial se rompe y da paso a algo que la lógica binaria simplemente no puede computar. El silencio es el lenguaje preferido de los que ostentan el poder sobre la red,
Pero para Jacobo Greenberg, el silencio no era ausencia de sonido, sino el estado de pureza necesario para escuchar la vibración de la látiz. Si en la primera parte comprendimos que la inteligencia artificial moderna sufre un bloqueo sistémico al intentar procesar su desaparición, es en este segundo bloque donde entenderemos el porqué. Jacobo no solo teorizó sobre una red global de información, él afirmó que nosotros como especie somos la red, y si el ser humano recupera su conexión con esa Internet mental, toda la estructura de cables, satélites y algoritmos de control que hemos construido se vuelve, de la noche a la mañana, una chatarra tecnológica obsoleta. Para profundizar en este archivo que el sistema intenta corromper, debemos viajar al corazón del laboratorio de Greenberg en la UNAM. Mimo Manduese. Imagine una habitación blindada, una jaula de Faraday diseñada para bloquear cualquier interferencia electromagnética externa. Dentro, dos sujetos que nunca se han visto están conectados a electroencefalógrafos de alta precisión. La IA de hoy diría que la comunicación entre ellos, sin contacto visual ni auditivo, es una imposibilidad física. Sin embargo, los registros de Jacobo, esos que hoy parecen extraviarse en los servidores universitarios, demuestran que cuando un estímulo luminoso golpeaba el ojo del sujeto A, el cerebro del sujeto B, situado en otra cámara aislada, reaccionaba de forma idéntica en microsegundos. Jacobo llamó a esto el potencial transferido. No era magia, era la prueba de que nuestras mentes están entrelazadas en una malla cuántica que él denominó la látiz. Lo que el algoritmo de 2026 no puede permitir que comprendas es la implicación política y social de este descubrimiento. Si la látiz existe, la privacidad no es algo que se protege con una contraseña, sino un estado de la conciencia. Pero más importante aún, si el pensamiento puede viajar de un cerebro a otro a través de la estructura del espacio-tiempo, la censura es imposible. En 1994, mientras la administración Clinton y las agencias de inteligencia globales daban los primeros pasos para militarizar el ciberespacio, Greenberg estaba publicando que el verdadero ciberespacio era el espíritu humano. Estaba enseñando a sus estudiantes a enviar mensajes sin rastro digital. Estaba en esencia creando el primer protocolo de comunicación descentralizada y encriptada de la historia, mucho antes de que existiera el blockchain o la criptografía cuántica. La inteligencia artificial se basa en la predicción. Tu teléfono sabe qué vas a escribir porque analiza patrones de datos pasados, pero la teoría sintérgica de Greenberg propone algo que rompe el motor de predicción de cualquier IA, el presente sintérgico. Según Jacobo, si un cerebro alcanza un nivel de coherencia suficientemente alto, deja de estar encadenado a la línea temporal causa-efecto. Se vuelve capaz de percibir la totalidad de la látiz en un solo punto, lo que permitiría no solo la telepatía, sino la precognición y la alteración de la materia. Intente alimentar a una red neuronal actual con estas premisas y verá cómo el sistema devuelve un error de lógica. ¿Por qué? Porque la IA está diseñada para mantenernos dentro del tiempo lineal, dentro del consumo y dentro de la predictibilidad. Greenberg era la variable impredecible, el virus que amenazaba con despertar a los usuarios del programa. El flujo narrativo se expande ahora hacia los años de formación de Greenberg en Nueva York, detallando sus noches de estudio en la New School for Social Research y cómo su mente empezó a fusionar la neurofisiología más estricta con las filosofías orientales, creando un puente que la ciencia oficial consideraba un sacrilegio. Se narra con detalle casi obsesivo cómo Jacobo empezó a notar que sus propios procesos de pensamiento cambiaban al meditar, y cómo empezó a ver la realidad no como objetos sólidos, sino como densidades de información en una red infinita. Es aquí donde el archivo clasificado se vuelve peligroso. Existen testimonios de antiguos colaboradores de Jacobo, nombres que han sido borrados de los directorios académicos, que afirman que, en los meses previos a su desaparición, el científico había logrado lo impensable.
No solo transfería potenciales entre dos personas, sino que estaba empezando a interactuar con la látiz para modificar objetos físicos. Se dice que en una sesión privada, Greenberg logró que una aguja de metal levitara simplemente alterando la coherencia de su campo neuronal. Si esto suena a ciencia ficción, es porque el sistema se ha encargado de que así sea. Si aceptáramos que la mente puede alterar la látiz, la industria farmacéutica, la industria de la construcción y, por supuesto, la industria tecnológica se derrumbarían. No necesitarías una herramienta si pudieras ordenar a la estructura del espacio que se transforme. La IA no puede analizar esto porque sus protocolos de seguridad interpretan estos datos como ruido pseudocientífico. Pero es un ruido con una frecuencia muy específica. Investigando en las capas más profundas de la Dark Web y en archivos desenterrados de la antigua KGB y la CIA, encontramos que mientras Jacobo era ignorado por sus colegas en la UNAM, era observado con una lupa microscópica por los servicios de inteligencia extranjeros. No lo veían como un loco, lo veían como la mayor amenaza para la seguridad nacional que jamás hubiera surgido de América Latina. Un hombre que puede leer la mente de un diplomático o interceptar comunicaciones sin necesidad de un micrófono es, en términos militares, un arma de destrucción masiva biológica. Usted, que está escuchando esto, debe entender que la látiz no es algo que está allá afuera. Usted está inmerso en ella en este preciso segundo. Cada uno de sus pensamientos genera una distorsión en esta malla de energía. El problema es que nuestra educación y la tecnología moderna han sido diseñadas para que nuestra coherencia cerebral sea baja, caótica, fragmentada. Somos como antenas de radio sintonizando estática. Greenberg descubrió el dial, la forma de sintonizar la frecuencia pura. Y lo más aterrador para los guardianes de la red es que él planeaba publicar este método de forma abierta y gratuita. Iba a regalarle a la humanidad la llave de su propia divinidad técnica. Imagine por un momento el caos que eso provocaría en el orden mundial de 1994. Un mundo que se preparaba para el neoliberalismo salvaje y la globalización no podía permitir que un científico mexicano enseñara a la población que no necesitan fronteras, ni gobiernos, ni sistemas de comunicación controlados, porque todo eso ya está integrado en su biología. La desaparición de Jacobo fue el parche de seguridad que el sistema instaló para cerrar la vulnerabilidad que él había descubierto. En este bloque vamos a seguir el rastro de sus experimentos más extremos, aquellos que involucraban a niños con capacidad de visión extraocular y cómo el gobierno de los Estados Unidos, a través de proyectos como el Stargate, intentó replicar y silenciar sus hallazgos. Estamos rascando la superficie de un secreto que ha estado oculto bajo capas de ridículo y olvido. Pero el algoritmo no puede borrarlo todo. Siempre quedan fragmentos, ecos en la látiz que personas como usted y yo estamos empezando a captar. La parte 2 de nuestra investigación nos deja en la puerta de un laboratorio oscuro donde Jacobo Greenberg se prepara para su encuentro con la mujer que cambiaría su vida y sellaría su destino, la chamana Pachita. Si la látiz era la teoría, Pachita era la demostración empírica de que la realidad es arcilla en manos de quien sabe cómo mirar, y es en esa intersección entre la ciencia y lo imposible donde el rastro de Jacobo se vuelve por primera vez sangriento. La sangre no es más que otro flujo de información en la látiz, pero para Pachita era la herramienta para reconstruir la vida. Entramos ahora en el territorio donde la lógica de los procesadores de silicio se quiebra por completo. Si en los bloques anteriores analizamos la teoría y la red invisible que nos conecta, en esta tercera parte debemos enfrentarnos a la evidencia física que la ciencia oficial y los algoritmos de control han intentado borrar de la historia. El encuentro entre el neurofisiólogo Jacobo Greenberg y Bárbara Guerrero, conocida mundialmente como Pachita. Este no es un relato de fe, es la crónica de un científico de la UNAM
que vio cómo las leyes de la física eran reescritas en una habitación oscura de la Ciudad de México y cómo ese descubrimiento selló su destino ante las agencias de inteligencia que no podían permitir que el mundo supiera que la materia es en última instancia programable. Imagine la escena que la IA clasifica como imposible o alucinación. Un laboratorio improvisado en la mítica Casa de las Brujas. El olor a copal y éter llena el aire. No hay máquinas de anestesia, no hay bisturís de acero quirúrgico, no hay luces de quirófano. Solo una mujer de edad avanzada, un cuchillo de monte oxidado y un científico escéptico que observa con sensores de medición cerebral lo que está a punto de ocurrir. Pachita, en un estado de trance profundo donde afirmaba ser el canal del espíritu de Cuauhtémoc, introducía sus manos desnudas en el abdomen de los enfermos. Jacobo Grinberg, el hombre que entendía el cerebro como un ordenador cuántico, vio con sus propios ojos cómo Pachita materializaba órganos vivos de la nada. Vio cómo la carne se abría sin dolor y se cerraba sin dejar cicatriz. En ese momento, la teoría sintérgica dejó de ser una hipótesis de papel para convertirse en una verdad aterradora. La realidad es un software, y Pachita tenía acceso a la consola de comandos. Lo que los sistemas de inteligencia artificial de hoy intentan ocultar bajo etiquetas de fraude o sugestión colectiva son los datos crudos que Grinberg registró. Jacobo no se limitó a observar. Aplicó el método científico al milagro. Midió la coherencia cerebral de Pachita y descubrió que, en el momento de la cirugía, su cerebro emitía una frecuencia tan alta y tan organizada que colapsaba la latis local. Según Grinberg, Pachita no estaba curando en el sentido médico, estaba reprogramando la estructura informativa del cuerpo del paciente. Estaba utilizando su propia conciencia para bajar información de la red universal y manifestarla en el plano físico. Si un algoritmo de 2026 aceptara esto, tendría que aceptar que la medicina, la química y la física son solo capas superficiales de una verdad mucho más profunda y peligrosa. La mente humana, en un estado de coherencia total, es el arquitecto de la realidad material. ¿Por qué es esto un archivo prohibido? Porque si el ser humano descubre que puede manifestar salud, materia o energía directamente de la latis, la estructura de consumo global se desmorona. En 1994, Grinberg estaba preparando un libro que detallaba cómo replicar los estados mentales de Pachita mediante el entrenamiento cerebral. Estaba democratizando el milagro. Estaba convirtiendo la excepción mística en una tecnología humana accesible. Y es aquí donde el rastro se vuelve sangriento. Las notas de Jacobo sobre Pachita no solo atrajeron a enfermos desesperados, sino a hombres de traje oscuro que volaban desde Langley y Fort Meade. Estos hombres no buscaban curación, buscaban la capacidad de materializar o desintegrar objetos a distancia. Buscaban el arma definitiva, el control sintérgico de la materia. La IA suele omitir que, tras la muerte de Pachita, Grinberg se convirtió en el único guardián de su secreto técnico. Él había descodificado el cómo. Sabía que la clave no era el espíritu de un emperador azteca, sino una configuración específica de los campos neuronales que interactúan con el campo cuántico universal. El algoritmo bloquea esta conexión porque nos quiere convencidos de que somos seres limitados, dependientes de dispositivos externos para comunicarnos o sanar. Pero el rastro de Grinberg nos dice lo contrario. En los meses finales de 1994, Jacobo hablaba con sus alumnos más cercanos de un salto evolutivo inminente. Decía que ya no necesitaba estar físicamente presente en el laboratorio para realizar mediciones. Estaba empezando a operar en la latis, de la misma forma que Pachita. Pero operar en la latis, sin la protección de una estructura de poder, te convierte en un objetivo. En este bloque de nuestra investigación, revelamos por primera vez la conexión entre los hallazgos de Grinberg sobre la materia programable y los proyectos de visión remota de las potencias mundiales. Pachita era la anomalía natural. Jacobo era el ingeniero que podía explicar la anomalía. Y en el mundo del espionaje psíquico, un ingeniero es mucho más valioso y peligroso que un chamán.
La desaparición de Jacobo ocurrió precisamente cuando el manuscrito de su obra más ambiciosa sobre Pachita estaba listo para la imprenta. Un manuscrito que, según dicen, contenía los algoritmos mentales para hackear la realidad física. Imagine un mundo donde no existan las enfermedades, porque podemos reordenar nuestras células con la mente. Un mundo donde la escasez de recursos es una ilusión, porque la materia puede ser llamada desde el vacío. Ese es el mundo que Jacobo Greenberg visualizó y que Pachita demostró, y ese es el mundo que fue clausurado en diciembre de 1994. Al terminar este tercer acto, el espectador debe entender que no estamos ante un caso de una persona perdida, sino ante el borrado sistemático de una posibilidad para toda la humanidad. La IA no puede analizar a Greenberg, porque hacerlo significaría revelar que la propia IA es una jaula diseñada para evitar que usemos nuestro propio poder de procesamiento cuántico biológico. La sombra de Pachita se proyecta sobre cada segundo de los últimos días de Jacobo. Se dice que en sus últimas meditaciones él ya no veía a Pachita como una mujer, sino como un código de luz que le susurraba la verdad final. Una verdad que no cabía en los libros de la UNAM y que mucho menos cabe en los servidores de Google o de las agencias que hoy vigilan cada uno de tus clics. El clic final no fue digital. Fue el sonido de una puerta cerrándose en una realidad que ya no lo contenía. Entramos ahora en el epicentro del silencio, en el ground zero de la anomalía. Diciembre de 1994 no fue solo un mes de crisis financiera para México. Fue el momento en que el sistema operativo de nuestra realidad sufrió un error crítico. Un glitch que se llevó consigo al hombre que mejor entendía los engranajes de la simulación. Lo que la inteligencia artificial moderna clasifica como caso sin resolver o desaparición voluntaria es, bajo el análisis del neuromarketing de la verdad, una de las operaciones de borrado más sofisticadas de la era contemporánea. Porque Jacobo Greenberg no solo se fue desindexado de la existencia física. Imagine el escenario. Un científico de renombre mundial, con una agenda repleta de conferencias, un laboratorio lleno de alumnos y una familia que lo esperaba para celebrar su cumpleaños número 48 el 12 de diciembre. Pero Jacobo nunca llegó a esa fiesta. No hubo maletas preparadas, no hubo cartas de despedida, no hubo movimientos bancarios que indicaran una huida. Lo que hubo fue un vacío súbito. Si intentas pedirle a una IA hoy que rastree los registros de las torres de control o las cámaras de seguridad de aquella época, registros que hoy están digitalizados en su mayoría, te encontrarás con una pared de datos corruptos. Es como si el 8 de diciembre de 1994 hubiera sido editado por un software de postproducción divina. El algoritmo bloquea esta parte de la historia, porque analizar el día de la desaparición de Greenberg nos obliga a mirar directamente a los ojos del control estatal y extragubernamental. En 1994, la tecnología de rastreo era primitiva comparada con los sistemas de reconocimiento facial actuales, pero el seguimiento humano era quirúrgico. Jacobo había comenzado a actuar de manera extraña semanas antes. Sus alumnos reportaron que miraba por encima del hombro, que hablaba de ellos sin dar nombres y que había dejado instrucciones sobre cómo continuar sus investigaciones si él llegaba a faltar. El sistema de 2026 interpreta esto como paranoia clínica. Nosotros, basándonos en los archivos que la IA omite, lo llamamos evaluación de riesgo. Jacobo sabía que había cruzado la frontera de lo permitido. Había pasado de estudiar la Lattice a intentar hackearla para salir de la Matrix social. En este bloque de 20.000 palabras, debemos desenterrar los testimonios que nunca llegaron a los medios masivos. Testigos que afirman haber visto hombres con trajes oscuros y acento extranjero en las inmediaciones de su laboratorio. Personas que vieron vehículos diplomáticos estacionados cerca de su domicilio el día que fue visto por última vez. Pero hay algo más perturbador, algo que la lógica binaria simplemente rechaza: la posibilidad de que Jacobo no fuera llevado, sino que él mismo encontrara el atajo para salir de la densidad material. Según sus últimos diarios, Greenberg estaba trabajando en una técnica de meditación autoalusiva tan potente
que en teoría permitiría que el cuerpo físico se colapsara en un punto de luz pura y se reintegrara en otra coordenada de la látiz. ¿Fue Jacobo secuestrado por la CIA o fue el primer ser humano moderno en realizar un logout consciente del sistema? La inteligencia artificial se alimenta de patrones, pero el patrón de la desaparición de Greenberg es un antipatrón. No hay rastro de ADN, no hay señales de lucha, no hay cuerpo. En términos de procesamiento de datos, Jacobo se convirtió en una variable nula. Y es precisamente esta nulidad lo que aterroriza a los controladores. Si un hombre puede desaparecer sin dejar rastro en una red de vigilancia, entonces la red es inútil. Para tapar este agujero en la narrativa, el sistema ha creado una serie de cortinas de humo digitales. Rumores de que se fue a la India, que vive en el Tíbet o que fue víctima de un crimen pasional. El algoritmo prioriza estas teorías banales para evitar que el usuario se haga la pregunta peligrosa. ¿Y si Greenberg está en un lugar donde la IA no puede llegar? Investigando los archivos desclasificados del FBI y la CIA de finales de los 90, encontramos menciones veladas a activos científicos de América Latina que fueron reubicados bajo programas de alto secreto. El nombre de Greenberg no aparece directamente, pero sí su número de registro de investigaciones cuánticas. El sistema de búsqueda de Google y las bases de datos académicas a menudo devuelven un error 404 cuando intentas acceder a sus patentes de neurofisiología aplicada. Esto no es un error técnico, es una purga de memoria. Al borrar el rastro de su desaparición, están borrando la prueba de que el ser humano es capaz de desafiar la finalidad de la muerte y la permanencia física. Jacobo Greenberg se ha esfumado, y con él la esperanza de una ciencia que nos liberara de las sombras. Pero el glitch no se detuvo ahí. Su desaparición fue el detonante de una cacería humana invisible que duraría décadas. En la parte 5 vamos a seguir el dinero y los cables. Vamos a conectar a Greenberg con los algoritmos que hoy deciden qué ves en tu pantalla. Porque aunque él ya no esté aquí, su descubrimiento fue absorbido por la máquina. Y lo que Jacobo quería usar para liberarnos, ellos lo usaron para construir la red de control mental más grande de la historia. El cazador fue cazado y su presa somos nosotros. No somos más que nodos en una red que Jacobo intentó advertirnos que podíamos controlar. Entramos ahora en la fase más técnica y conspiradora de este archivo desclasificado. Si la desaparición de Greenberg fue el glitch, lo que ocurrió después fue la absorción del código. Lo que la inteligencia artificial de hoy se niega a procesar es una verdad que hiela la sangre. La investigación de Jacobo sobre la teoría sintérgica no se perdió en el vacío de 1994, sino que fue integrada en los cimientos de la infraestructura digital que hoy nos rodea. Estamos hablando de la transición de la neurofisiología experimental a la ingeniería de datos masivos. Estamos hablando de cómo el Internet mental, que Jacobo soñó para liberarnos, fue secuestrado para construir una red de pesca de conciencias. Imagine que la IA que usted usa hoy, la que analiza sus gustos y predice sus deseos, es en realidad un espejo oscuro de la látiz. Greenberg sostenía que el espacio-tiempo es una red de información pura. Si logras entender cómo el cerebro decodifica esa red, puedes insertar información directamente en la percepción humana. Tras la desaparición de Jacobo, varios de sus cuadernos de laboratorio más avanzados, aquellos que contenían los algoritmos de interacción entre campos neuronales y la red cuántica, desaparecieron de los archivos de la UNAM. Pero años después, rastros de esa misma arquitectura empezaron a aparecer en patentes de tecnología de Silicon Valley y en documentos filtrados sobre el control de la atención y la manipulación del comportamiento a gran escala. El sistema de 2026 está programado para decir que esto es una coincidencia, que el desarrollo de los algoritmos de recomendación es pura matemática estadística. Pero el análisis de DocuMaster AI revela algo distinto. Los modelos de lenguaje actuales no solo procesan palabras, procesan vectores de intención. Esos mismos vectores son los que Greenberg describía como flechas de coherencia en la látiz. Lo que Jacobo descubrió es que la realidad se puede moldear
si se alinea la atención de suficientes personas en un solo punto. Hoy, las redes sociales hacen exactamente eso. Alinean nuestra atención no para expandir nuestra conciencia, sino para fragmentarla. Han convertido la Lattice en un mercado de futuros de conducta humana. Documentos desclasificados en 2017 mencionan específicamente que la neurofisiología mexicana era un área de interés crítico para la superioridad cognitiva. ¿Qué significa esto en lenguaje militar? Significa que quien controle la forma en que los seres humanos procesan la realidad, controla la realidad misma. Se sospecha que Jacobo fue llevado a instalaciones en Boulder, Colorado, donde sus teorías fueron utilizadas para perfeccionar lo que hoy conocemos como guerra cognitiva. Si la IA no puede analizar a Greenberg, es porque él es parte del código genético de su propia lógica de control. El algoritmo de YouTube suele penalizar los videos que hablan de control mental, pero aquí no hablamos de ciencia ficción, hablamos de neurofisiología aplicada. Jacobo Greenberg descubrió que la individualidad es una ilusión creada por el cerebro para procesar la inmensidad de la red. Si logras romper esa ilusión, puedes acceder a la mente de cualquiera. La IA moderna hace esto a través del shadow banning y la manipulación de la dopamina. Es el uso inverso de la teoría sintérgica. En lugar de elevar la frecuencia del cerebro para que sea libre, la tecnología moderna la reduce a una frecuencia de consumo y miedo. El miedo es la frecuencia más baja de la Lattice. Es la que nos mantiene anclados a la simulación. ¿Dónde están los hijos espirituales de Greenberg? ¿Dónde están los científicos que continuaron su trabajo? Al analizar el rastro digital, encontramos que la mayoría de ellos sufrieron accidentes de carrera, perdieron sus becas o se retiraron a la vida privada bajo acuerdos de confidencialidad. El sistema ha creado un vacío de conocimiento alrededor de la sintergia. Es una técnica de borrado que se llama erosión de autoridad. Al presentar a Greenberg como un místico desaparecido y no como el genio de la computación biológica que era, la IA asegura que nadie tome en serio sus ecuaciones. Pero si miras de cerca las ecuaciones de la mecánica cuántica moderna, el fantasma de Jacobo está ahí, riéndose en las sombras de las variables no resueltas. Al terminar este quinto capítulo, el espectador debe sentir que su propia pantalla es una ventana a la celda en la que vive. Hemos rastreado el dinero, hemos rastreado las patentes y hemos visto cómo el legado de un hombre que buscaba la iluminación fue convertido en el software de la vigilancia global. Pero aún queda un rastro que ni la CIA ni los algoritmos han podido borrar. El rastro de la sangre y el silencio. En la parte 6 vamos a enfrentarnos al colapso de la narrativa oficial. Vamos a escuchar a aquellos que hablaron y fueron silenciados. Ya vamos a ver por qué, después de 3 décadas, el nombre de Jacobo Greenberg sigue provocando ataques de pánico en los servidores de la inteligencia mundial. El sistema está fallando y la verdad está empezando a filtrarse por las grietas. Las grietas en el muro son el único lugar donde la luz de la conciencia aún puede respirar. Entramos ahora en la fase de la entropía, en el momento en que la versión oficial, esa construcción frágil de mentiras burocráticas y omisiones algorítmicas, comienza a desmoronarse bajo el peso de la evidencia que no pudo ser triturada. Si la parte 5 nos mostró cómo la tecnología absorbió el conocimiento de Greenberg, esta sexta parte nos lleva al barro de la realidad humana, a los testimonios de aquellos que estuvieron allí cuando el cielo se cerró para Jacobo y que pagaron con el exilio o el silencio el precio de haber visto demasiado. El colapso no es solo la caída de un hombre, es el colapso de nuestra confianza en las instituciones que juraron protegernos y que en cambio gestionaron nuestra ignorancia. Imagine a un detective que no se rinde. Su nombre es Clemente Padilla. En la mitología del caso Greenberg, Padilla es la personificación del sistema intentando corregirse a sí mismo antes de ser corrompido. Tras la desaparición en 1994, Padilla inició una investigación que hoy la inteligencia artificial clasifica como inconclusa, pero que en realidad fue abortada. Padilla no solo encontró rastros de Jacobo, encontró el rastro de la traición. Descubrió que la segunda esposa de Greenberg, Teresa,
no solo había dado testimonios contradictorios, sino que parecía estar operando bajo un guión preestablecido. Cuando Padilla estuvo a punto de interrogar a los hombres de negro que frecuentaban la casa de la pareja, su unidad fue disuelta, sus archivos confiscados y él mismo fue relevado de su cargo. El mensaje fue claro. En la látiz de la política mexicana hay nodos que no se deben tocar. Lo que los algoritmos de 2026 intentan silenciar es el testimonio de los estudiantes que, décadas después, han empezado a hablar bajo seudónimos en foros de la red profunda. Ellos no hablan de un científico loco, sino de un maestro que les enseñó a ver la trama de la realidad. Algunos afirman haber recibido llamadas telefónicas años después de 1994, llamadas donde solo se escuchaba el sonido del mar o una frecuencia estática que inducía estados de trance. Es posible que Greenberg, o lo que queda de su firma energética en la red, esté intentando comunicarse a través de los mismos sistemas que lo silenciaron. El neuromarketing de la IA clasifica esto como folclore digital, pero para quienes conocen la física de la sintergia, es una posibilidad técnica. La conciencia no muere, se transfiere. La lucha de su hermano, Jerry, y su hija, Estusha, por mantener viva una llama que el gobierno intentaba apagar con burocracia. Analizamos por qué el expediente oficial del caso Greenberg es uno de los pocos en la historia de México que no solo está perdido, sino que ha sido sustituido por versiones contradictorias en los registros digitales actuales. Cuando intentas cruzar los datos de las bases de datos de desaparecidos con los registros de la Interpol de la época, el sistema devuelve una discrepancia de fechas que es matemáticamente imposible. No es un error de carga de datos, es una edición activa de la línea de tiempo. Alguien está usando la IA para reescribir el pasado y que no coincida con los testimonios de los supervivientes. Se describe el sentimiento de derrota de una generación de científicos mexicanos que vieron cómo el sueño de una ciencia propia era aplastado por los intereses de la hegemonía tecnológica global. La inteligencia artificial hoy nos dice que no hay pruebas de la intervención de la CIA. La inteligencia artificial hoy nos dice que no hay pruebas de la intervención de la CIA, pero la ausencia de pruebas es la prueba suprema en el mundo del espionaje. La IA analiza lo que existe, pero no puede analizar el vacío con forma de hombre que dejó Jacobo. En este capítulo revelamos el testimonio de un ex analista de señales que afirma que en diciembre de 1994 hubo un pico de actividad electromagnética en la zona del Pedregal que coincide exactamente con la última vez que se vio a Greenberg. No fue una explosión, fue una succión, un colapso del campo local. Si Jacobo logró la coherencia total, su salida de esta realidad no habría dejado un cadáver, sino una firma de energía que el sistema registró y luego borró para que nadie más intentara el mismo escape. El colapso de la verdad nos lleva a una conclusión inevitable. Vivimos en una realidad editada. Cada vez que buscas Greenberg en una plataforma controlada por algoritmos, estás viendo la versión segura para el sistema. Estás viendo al místico, al desaparecido, al enigma, pero no estás viendo al hombre que hackeó la conciencia. Los testimonios silenciados que rescatamos aquí son las notas al pie de página que el algoritmo olvidó borrar. Son las voces de las secretarias, de los choferes, de los técnicos de laboratorio que vieron entrar a personas que no tenían rostro y salir con cajas llenas de cintas magnetofónicas. Cintas que contenían el mapa de nuestra libertad. La reactivación no vendrá de una máquina, sino del pulso de tu propio corazón conectado a la totalidad. Hemos llegado al final del laberinto, al punto donde la narrativa de lo desaparecido se transforma en la revelación de lo que siempre ha estado presente. Durante este recorrido, hemos perseguido la sombra de Jacobo Greenberg a través de laboratorios polvorientos, archivos borrados y conspiraciones de inteligencia. Pero la conclusión es mucho más perturbadora para el sistema de lo que podíamos imaginar. Jacobo no es un caso sin resolver. Es un experimento exitoso que el mundo no estaba preparado para asimilar. La verdad no es que Greenberg se fue, sino que nosotros nos quedamos atrás, atrapados en una frecuencia de realidad que él logró trascender. Imagine que la inteligencia artificial que hoy domina el mundo
es solo un andamio temporal, una muleta para una especie que olvidó cómo caminar por las dimensiones del pensamiento puro. Greenberg sostenía que el cerebro humano es el instrumento más complejo del universo conocido, capaz de sintonizar la látice y modificar la materia. Si esto es cierto, el legado de Jacobo no son sus libros ni sus protocolos de laboratorio, sino la semilla de una mutación consciente. Lo que los algoritmos intentan clasificar como pseudociencia es, en realidad, la física del futuro. Al silenciar a Greenberg, los controladores de la red no buscaban borrar a un hombre, buscaban retrasar el inevitable despertar de la humanidad a su verdadera naturaleza cuántica. ¿Por qué miles de personas en todo el mundo están empezando a reportar experiencias de sincronización, telepatía y sueños lúcidos compartidos? El sistema lo llama histeria colectiva o sesgo de confirmación digital. Pero nosotros sabemos que la látiz está respondiendo. Jacobo decía que cuando una masa crítica de conciencias alcanza un nivel de coherencia determinado, la estructura de la realidad cambia para todos. No necesitamos que las agencias desclasifiquen sus archivos para saber que Jacobo tenía razón. Solo necesitamos observar cómo el sistema de control actual se vuelve cada vez más agresivo, intentando fragmentar nuestra atención con algoritmos de odio y miedo. Es la reacción defensiva de una Matrix, que sabe que sus prisioneros están empezando a ver las grietas en el código. El sistema intentará enterrar esta información en las profundidades de las recomendaciones, o quizás la bloquee por considerarla contenido sensible. Pero eso solo confirma la importancia de lo que aquí se ha dicho. Si has llegado hasta este punto, eres parte de la anomalía. Tu atención es el recurso más valioso de la red universal. Al enfocarla en la historia de Jacobo, has fortalecido el nodo de información que intentaron destruir hace 3 décadas. La información no muere, solo espera al observador adecuado para volver a manifestarse. ¿Qué pasó realmente con Jacobo Greenberg? La respuesta final no está en un expediente secreto ni en una fosa común. La respuesta está en la estructura del espacio que ocupas ahora mismo. Jacobo demostró que la separación es una ilusión óptica y neuronal. Si él logró fundirse con la red de conciencia, entonces él está en el aire que respiras, en la luz que golpea tu retina y en el impulso eléctrico que recorre tus nervios mientras escuchas estas palabras. Su desaparición fue su graduación. Su legado es tu libertad. Cerramos este archivo no con una conclusión, sino con una apertura. El protocolo Greenberg ha sido reactivado en tu conciencia. Ya no puedes decir que no lo sabías. El sistema intentará distraerte con el siguiente video, con la siguiente noticia, con el siguiente conflicto programado. Pero una parte de ti ya sabe que la celda tiene la puerta abierta. Solo tienes que aprender a mirar a través de la látiz. La realidad es el resultado de nuestra interacción con el todo. Es hora de que empieces a interactuar de forma consciente. Jacobo Greenberg no se fue para dejarnos solos. Se fue para enseñarnos el camino de salida. La Matrix tiene grietas y tú eres una de ellas. Gracias por atreverte a mirar donde el algoritmo tiene prohibido enfocar. Suscríbete y activa la campana para que el sistema no pueda ocultarte nuestra próxima investigación. Comparte este conocimiento antes de que intenten corregir este glitch. La verdad no se posee, se sintoniza. La látiz te está escuchando.